Buen día, alumnos. Es un placer saludarles a través de este espacio virtual. Mi nombre es María Mejía y el día de hoy vamos a hablar del método cuantitativo de Vogel. El método cuantitativo de Vogel es un método que apunta al análisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como producto terminado. Este método se utiliza cuando se está llevando a cabo el estudio técnico de un proyecto y se quiere determinar la localización de la planta. Entonces el método de Vogel es uno de los métodos utilizados para poder determinar el sitio donde se ubicará la nueva planta. El método consiste, en esencia, el problema del método consiste en reducir al mínimo una matriz de costos. El método parte de algunos supuestos que también se consideran desventajas del método. Y esto es que los costos de transporte son una función lineal del número de unidades embarcadas. Es decir, que a mayor número de unidades embarcadas, mayor serán los costos de transporte, lo cual no siempre se cumple. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. Es un supuesto porque no se va a dar en todos los escenarios. Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad transportada. Sabemos que en algunas ocasiones el costo unitario de transporte sí puede variar con la cantidad de unidades embarcadas. Es decir, en algunos casos, a mayor número de unidades enviadas, menor será o mayor el costo unitario de transporte. En algunas ocasiones puede aumentar y en otras ocasiones puede disminuir. Otro supuesto es que la oferta y la demanda deben ser iguales. Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo. Y el último supuesto es que no considera más efectos para la localización que los costos de transporte. Y es el que me parece pues un tanto la mayor desventaja del método, ya que en la ubicación de la planta pueden influir muchos factores. Entonces, en este método nos estamos enfocando únicamente en que no hay más efectos para la localización que los costos de transporte. Si tuviéramos un escenario donde los demás factores que habíamos mencionado en el método de puntos, por ejemplo, no afectaran, entonces tendríamos que si lo único que afectara en el método fueran los costos de transporte, entonces este método de Vogel sería aplicable y es un método bastante preciso y exacto. Bien, el método lo podemos llevar a cabo en una serie de pasos, en 4 pasos que debemos realizar en orden. Y estos son: número 1, calcular la diferencia entre los dos costos menores en cada fila y columna. Número 2, seleccionar el renglón o columna con la casilla de costo más bajo. Número 3, no considerar en situaciones posteriores el renglón o columna que haya sido satisfecho. Y número 4, usar una matriz ya reducida al eliminar filas y columnas. Bien, entonces estos son los pasos del método, los cuales vamos a visualizar en un ejercicio que vamos a realizar a continuación. El problema que vamos a realizar dice a continuación: una empresa energética colombiana dispone de 4 plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 40 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son 40,
70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día respectivamente. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilowatts entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla, la tabla que tenemos en el pizarrón. Esos son los costos ya asociados entre cada sitio potencial para la generación, que son las plantas, y las ciudades a donde se va a enviar el suministro energético. Vamos a utilizar el método cuantitativo de Vogel para determinar cuál es el sitio más conveniente para la generación energética en este caso. Bien, vamos a seguir los pasos del método, los cuales dice el número 1, calcular la diferencia entre los dos costos más pequeños entre cada fila y en cada columna, o los dos costos menores en cada fila y en cada columna. Antes de eso, vamos a colocar las cantidades de oferta y demanda en las partes de las filas y de las columnas respectivamente. Ya tenemos ubicada la demanda en las filas, en la tabla, y tenemos la oferta en las columnas. Como nos dice el enunciado del problema, las plantas pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45, lo que vendría siendo la oferta. Entonces vamos a colocar ahí las cantidades de oferta y demanda. Entonces lo que pueden satisfacer las plantas es nuestra oferta. 80, 30, 60 y 45 respectivamente. 80, 30, 60 y 45. Vamos a colocar la demanda, que es lo que es como quien dice lo que necesita cada ciudad respectivamente. Y son 70, 40, 70 y 35. Como uno de los supuestos del método nos dice que para que el método sea aplicable, las cantidades de oferta y demanda deben ser iguales. Entonces vamos a verificar que tanto la oferta como la demanda son iguales. ¿Qué pasaría si la oferta y la demanda no son iguales? Pues simple y sencillamente el método no sería aplicable. Entonces sumamos las cantidades de oferta y demanda y verificamos que la oferta es 215 y la demanda también. Por lo tanto, el método es aplicable. Procedemos a aplicar el primer paso, que es calcular la diferencia entre los dos costos más pequeños en cada fila y en cada columna. Entonces, vamos a comenzar con las filas y luego con las columnas. Entonces, en la fila 1, los dos costos menores son 2 y 3. La diferencia entre estos dos costos es 1. En la fila número 2, los dos costos más pequeños son 3 y 1. Por lo tanto, la diferencia es 2. Y así respectivamente para las demás filas y las demás columnas. El paso número 2 dice que vamos a seleccionar, en primer lugar, el renglón o columna que tenga la mayor diferencia en costos, y en este renglón o columna pues nos vamos a ir a la casilla de costo más bajo, es decir, vamos a seleccionar la casilla de costo más baja. Entonces, la mayor diferencia en costos está en una de las columnas, en la parte de Medellín. Entonces la mayor diferencia en costos estuvo en esta columna, entonces la vamos a seleccionar. Luego, como nos dice ese paso, vamos a seleccionar la casilla de costo más bajo. La casilla de costo más bajo es el número 2 en esa columna. También la marcamos ahí. El paso número 3 dice no considerar en situaciones posteriores el renglón o columna que haya sido satisfecho. Como ahí encontramos la mayor diferencia en costos y la casilla de costo más bajo, entonces vamos a eliminar esta fila, ¿verdad? Porque no la vamos a considerar en situaciones posteriores.
Bien, como ya eliminamos la fila donde encontramos la mayor diferencia en costos y la casilla de costos más bajo, ya tenemos una matriz de costos más reducida porque ya eliminamos una fila, ¿verdad? Ya eliminamos planta 3. Nos quedaron nada más ya 3 sitios, planta 1, planta 2 y planta 4. Vamos a proceder ahora de nuevo, vamos a repetir los pasos del 1 al 3 y vamos a colocar de nuevo las cantidades de oferta y demanda. En el enunciado ya nos decía cuánto es lo que puede ofertar cada planta y eso no va a cambiar, ¿verdad? Entonces tendríamos 80, 30 y 45, lo cual nos daría un total de 155 la cantidad ofertada. Ahora vamos a verificar la demanda. La demanda son 70, 40 y si ustedes recuerdan, eliminamos la planta 3 que tenía una oferta de 60. Como eliminamos esa fila en la columna de Medellín donde encontramos la casilla de costo más bajo y ahí tenemos una demanda de 70, entonces vamos a restar ese valor, los 60 los vamos a restar a 70 y aquí nos quedaría esta casilla en valor de 10 y 35 en esta. Si hacemos la suma para verificar las cantidades, pues tendríamos que la demanda es igual a 155. Solo así el método puede ser aplicado, ¿verdad? Que la oferta y la demanda sean iguales. Luego procedemos a calcular las diferencias en costos, tanto en las filas como en las columnas. Entonces, agarramos los dos costos menores, entonces colocamos, aquí la diferencia es 1, porque la diferencia entre 2 y 3 es 1. Y así lo hacemos para todas las filas y todas las columnas. Ya tenemos ahí la diferencia entre los dos costos menores en todas las filas y las columnas. En este caso tenemos un empate. La mayor diferencia en costos lo tenemos en la columna de Barranquilla, pero también en la fila de planta 2. Cuando tengamos un empate, que tengamos dos valores iguales, cuando calculemos la diferencia en costos, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el renglón o columna que tenga los menores costos. En este caso, como ya eliminamos una fila, los menores costos van a estar en la columna, es decir, que vamos a seleccionar la columna. Y esto es lo mejor porque lo que queremos es ir eliminando filas porque nosotros pretendemos determinar el sitio óptimo para la apertura de la planta. Luego, en esa columna identificamos la casilla de costo más bajo, que en este caso es 1. Y entonces vamos a eliminar planta 2. Ya la decisión está entre dos sitios nada más, planta 1 y planta 4. Repetimos los pasos del 1 al 3. Ahí tenemos la matriz. Vamos a colocar las cantidades de demanda y tenemos la oferta 80 y 45. Por lo tanto, aquí tendríamos 125. Como eliminamos una fila y esta fila tenía un valor de 30, entonces ese 30 se lo vamos a restar al renglón o columna donde identificamos esta casilla de costo más bajo. Entonces tenemos 70, 40, 10. En esta casilla debería ir un 35, pero como le vamos a restar el 30 que fue satisfecho, entonces aquí iría únicamente 5. Y ahí tenemos que también la demanda es igual a 125. Procedemos a calcular la diferencia en costos. En las filas es 1 y 1. En las columnas tenemos aquí 1, la diferencia entre los dos costos, 1, 1 y aquí es 3. Por lo tanto, la mayor diferencia en costos la tenemos en esta columna y el menor costo es, la casilla de costo más bajo es 3, por lo tanto eliminamos planta 1. Lo cual ya no tenemos que volver a repetir los pasos porque ya nos quedó un solo sitio. La respuesta, por lo tanto, es que el sitio óptimo
es la planta 4. Es decir, que donde más nos conviene ubicar la planta es en el sitio número 4, el que fue denominado como planta 4. Esto es todo, este es el método de Vogel. Vamos reduciendo la matriz hasta llegar a un solo sitio. Espero que el video pues sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.